¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa La Dimensión Formativa del Hombre. Porque somos cuerpo y alma, necesitamos formarnos en ambas dimensiones. Es por eso que en este programa vamos a tratar temas que tienen que ver con la formación humana. El día de hoy quiero que revisemos cómo todos estamos llamados a dar nuestra mejor aportación. La mayoría de las personas pasan por la vida sin reflexionar sobre el motivo de su existencia o la trascendencia de sus actos, sin darse cuenta de que esta es la única oportunidad que tenemos para vivir y dejar una huella de nuestro paso por este mundo. El objeto, pues, de esta plática es que reflexionemos sobre las razones de nuestra existencia para que logremos brindar nuestra mejor aportación en la vida. Pero esto, claro, exige que nos hagamos varias preguntas y que las respondamos con sinceridad. Por ejemplo, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? ¿Con qué dones fui dotado? ¿Y cómo los utilizo en mi vida diaria? Las respuestas a estas preguntas nos van a llevar a conocernos más, darnos cómo es y ha sido nuestra vida. Y luego, después de haber contestado esto, es muy importante que reflexionemos sobre nuestro futuro, porque lo que hagamos o digamos dejará una huella imborrable en las personas con las que nos relacionemos. Yo les aseguro que cuando ni huesos existan de nosotros, todavía muchas veces se va a hablar de lo bueno y malo que hicimos en la vida. Así de importante, pues, es que tomemos responsabilidad de nuestra actuación cotidiana donde quiera que nos movemos. En la familia, en el trabajo, en la sociedad, en la iglesia, etc. El ser humano, por naturaleza, tiene la inquietud de conocer más sobre sí mismo y el mundo que le rodea. Asimismo, posee un camino propio que tiene que descubrir, decidir y recorrer sin que nadie pueda hacerlo en su lugar. Cada persona debe construir su propia vida, ya que ésta no se encuentra definida en su totalidad. Las circunstancias y las limitaciones son obstáculos que se interponen para alcanzar la felicidad y la plenitud. Sin embargo, al reconocer que la vida es un proyecto personal, que cada quien necesita hacer de la mejor manera posible, será necesario buscar los ideales y las acciones que nos impulsen como individuos al desarrollo de nuestra vida personal. De esta forma, vamos a ir recorriendo nuestra propia historia con los elementos que la representan, con las circunstancias y con las acciones que corresponden a esta historia nuestra. Así, un hombre que se comporta con rectitud en todos sus actos terminará tarde o temprano
siendo recto. En cambio, una persona que vive en medio de la corrupción irá corrompiéndose a sí misma y a su vida. Los vicios se forman con la repetición de actos y la virtud de igual forma con la repetición de actos. Pero mientras que uno nos aleja del bien y nos lleva hacia el mal y hacia nuestra destrucción, el otro nos arrima al bien alejándonos del mal. Tener la mejor vida posible de acuerdo a las limitaciones y situaciones de cada uno es responsabilidad personal. Sin embargo, nadie puede hacerlo solo. Siempre necesitamos de los demás. De ahí la importancia de amar y respetar a las personas. Quien se decida construir su proyecto personal con honestidad y claridad, transformará su vida en la familia, con los amigos, en el trabajo, y esta vida será más plena porque ahora los acontecimientos diarios adquieren un mayor sentido. Están sujetos a un proyecto, a una supervisión. No actuamos al acaso, no actuamos al ahí se va con irresponsabilidad, sino que estamos esforzándonos por logros que proyectamos y de los cuales luego nos vamos a sentir felices porque toda meta realizada conlleva esto, una satisfacción personal. Y no solo eso, no nos quedamos en la satisfacción, sino que terminamos siendo mejores personas. La tarea fundamental de la formación y educación, ya sea en la familia, en la escuela o en el trabajo, debe tener como meta la construcción del hombre como persona. Desde que un niño nace hasta que muere, a través de todas las etapas de su vida, se le deben proporcionar los elementos necesarios para que se haga cargo de su propia existencia y responda lo mejor que pueda a su vocación y así se desarrolle en su proyecto de vida. Existen 4 principios fundamentales por los que el hombre se va realizando como persona. Primero, el principio de la identidad. Este responde a la pregunta ¿quién soy? La persona es el único ser de la creación que se reconoce a sí misma y puede decir yo. Al experimentarse como un ser único e irrepetible. Otro principio fundamental por el que nos realizamos como personas es el principio de la comunicación. El hombre no puede conocerse a sí mismo y desarrollarse si no es aceptado y reconocido por otro, que lo estimule a crecer y entregar su persona. De esta forma, el ser humano llega a sí mismo cuando se descubre ante alguien más que lo acepta y lo acoge como es. Pues esta pregunta siempre debemos hacérnosla. ¿Quién es o quién
dicen los demás que soy yo. Hay tres conceptos: lo que yo pienso que soy, lo que los demás piensan que soy y lo que en realidad soy. Siempre hay que estar viendo a través de los ojos de los demás, con qué ojos nos ven. Hay que recordar que es difícil que nosotros mismos veamos y aceptemos nuestros propios defectos. Por ahí en la mitología griega decían que los dioses le pusieron al hombre dos alforjas, una al frente para ahí almacenar las virtudes y una en la espalda para almacenar los defectos, que es por eso que no vemos nuestros defectos. Y pues nuestro pueblo dice que la zorra no se ve su cola, por eso es importante ver con qué ojos nos ven. Existe otro principio fundamental por los que el hombre se va realizando como persona, y es el principio de la creatividad. La creatividad no consiste en inventar cosas nuevas que nadie antes haya realizado, sino se refiere a recrear lo que encontramos en la vida. Por eso el trabajo es una dimensión fundamental de la existencia humana. Por medio del trabajo, el hombre transforma la naturaleza adaptándola a sus necesidades y se realiza a sí mismo. En cierto sentido, se hace más humano. En cierto sentido, está reinventando lo inventado o existente. Así la persona se expresa y prolonga su obra en la familia, en el trabajo y la sociedad. Hay otro principio, pero antes, este principio al que me voy a referir, debo decir que es un principio que da un gran sentido a la vida. Es el principio de la trascendencia. Ser trascendente significa ir más allá de uno mismo, dejar huella, preocuparse por alguien más. Cuando una persona trasciende, sus actos tienen un valor y un significado que van más allá de sus propios límites. Por eso, muchas veces no puede saber hasta dónde llegan y repercuten sus actos la persona. El principio de trascendencia constata que el hombre, para vivir con plenitud, tiene que ir más allá de sí mismo. Mientras los animales crecen haciendo las cosas que les asignó la naturaleza, el ser humano tiene que ir más allá de este modelo animal. Por eso, cuando una persona, después de mucho esfuerzo, alcanza uno de sus mayores anhelos, podrá detenerse a descansar un tiempo, pero no queda satisfecha y buscará otros sueños por realizar. Para muchas personas la trascendencia lleva a reconocer la presencia de Dios en el ser humano y su negación proviene del egoísmo. Estamos pues viendo este principio fundamental
por medio del cual nos vamos realizando como personas, este nuevo principio fundamental que es el de la trascendencia. Y decíamos que la trascendencia nos lleva a estimularnos a dejar esa huella, y no solo por razones de egoísmo, no solo por razones de esa soberbia de que no quiero pasar inédito, sino por el interés que tengo hacia los demás. Yo, al actuar con generosidad a los demás, todo se me va a dar por añadidura. Cuando yo esté buscando en forma desinteresada servir, sirviendo y dando es como se recibe. Me voy a encontrar que por medio de esa inmolación, donde yo acepto gastar mi vida como una vela que va consumiendo segundo a segundo su propio combustible hasta morir, cuando yo he encontrado el sentido de mi vida y sé que vengo a servir, cada instante que yo doy de mi vida hacia los demás, van dejando una huella. Van dejando una huella. Y a veces el servicio es humilde, a veces es oculto. Qué bueno que así sea para uno mismo, porque es cuando éste vale. No hay que exhibir, no hay que sonar la campana para que se vea lo que estamos haciendo por los demás. Pero cuando yo me estoy dando en mi propia existencia, estoy dando mi tiempo vital para los demás, aunque no me diera cuenta al final de mis días la huella que he dejado, sin duda que los demás podrán constatar que mi paso por esta vida no fue un paso inútil, sino que fue una vida fructífera. Y esto es lo que debemos tomar conciencia nosotros, porque a eso venimos. Ahí debemos negarnos al egoísmo, a ese desinterés por los demás y al rechazo de mi propia misión para la que fui creado. Tengo, por el contrario, que estar pendiente y sensibilizarme de los problemas de los demás y tomar las bridas, las riendas de mi propia existencia para que sea una vida que dé frutos, que sea una vida digna de ser vivida. La vida moderna nos envuelve en una serie de actividades que nos impiden muchas veces tomarnos el tiempo para reflexionar sobre la propia existencia y la importancia de darnos a los seres que nos rodean. Solo cuando sentimos cerca la realidad de la muerte, nos acordamos que somos un ser finito y nos cuestionamos si la vida que hemos llevado ha tenido o no un sentido. En la medida en que abramos hoy nuestro corazón y seamos capaces de olvidarnos de nosotros mismos, aún en las circunstancias más difíciles y dolorosas, para compartir nuestra vida con los demás, en esa medida nos sentiremos satisfechos
y felices con lo que estamos haciendo con nuestra existencia. Piensa que hoy es el principio del resto de tu vida, de lo que te queda de vida. Si no habías vivido conscientemente tus actos de la vida anterior, proyéctate a una vida mejor y piensa que hoy es el inicio. Y que lo que no hagas nadie lo va a hacer por ti. Por eso debes sentirte motivado a ser el protagonista de tu propia existencia, a no dejarte vivir por la vida, sino a construir la tuya propia con las circunstancias y limitaciones en las que te encuentres el día de hoy. Basta que agarres una hoja en blanco y empieces por ahí a escribir cómo quieres que sea la historia de tu vida, ahora que tú eres el protagonista. Reflexionando, ¿qué estás sembrando en estos momentos en tu vida? Ya sea a nivel personal, ya sea a nivel familiar y ya sea a nivel laboral. Hay que ver como persona a nivel físico, a nivel espiritual, cómo me estoy desarrollando. A nivel familiar, cómo estoy siendo parte de esta célula de la sociedad en donde se deben tener y hacer crecer todos los valores. Y siendo yo el protagonista, ¿qué papel estoy asumiendo como padre, como madre, como hijo? Y tratar de poner un plus, un extra en el esfuerzo que realice, sobre todo dándome a los demás. Y a nivel laboral, si solo estoy yendo a cumplir con una rutina laboral o me siento auténticamente realizado con lo que hago, si busco dar mi mejor aportación para hacer honor a ese esfuerzo que estoy obligado a dar por la retribución que he aceptado. Y en caso de no estar conforme con mi retribución, pues por medio del esfuerzo, tener un buen argumento para solicitar todos esos incrementos, todos esos aumentos, todas esas promociones que también nos van. Pero es parte de esta reflexión y de este proyecto de vida. Hay que vivir una vida nueva, hay que vivir la vida con un propósito. Hay que contestarnos también, ¿cómo quiero estar en 10 años? Pues yo estoy pensando lo mismo que alguien habrá pensado. A mí si me garantizan que voy a vivir el día de mañana, que me lo firmen. A lo mejor al rato entrego mis cuentas al Creador, pero bueno, mi obligación es proyectar a niveles humanos mi vida, considerando que ésta llegue al final de mi proyecto, o luego tenga que reproyectar los siguientes 10 años, pero siempre hay que ponerle metas. Aquí es importante recordar, la meta, aunque sea larga, en lo general, día con día hay que revisarla con este pensamiento.
Solo por hoy seré perseverante en el propósito de hacer los cambios, y esos cambios son paso a paso. O sea, de golpe no vas a poder cambiar la vida. Igual que los vicios, los malos hábitos, se formaron con repetición de actos, bueno, pues las virtudes se van a ir formando paso a paso. Qué fácil sería agarrar nuestra vida y para quitar los vicios, voltearla como se voltea un vaso para derramar el líquido, para derramar su contenido, y ya nos desembarazamos de todo lo malo que llevemos. No, esto exige un esfuerzo, exige una disciplina y un propósito que decía, si no lo hemos hecho, bien nos va a hacerlo el día de hoy. Y nuevamente proyectar esos 10 años que queremos o aspiramos a vivir, o proyectar vivir de alguna forma, cómo van a ser en la familia, cómo van a ser en mi trabajo o dónde espero estar trabajando, cómo vamos a lograr lo que nos proponemos, cuáles son nuestras metas a corto, mediano y largo plazo, cuál es y va a ser nuestra mejor aportación en la vida. Y si al mostrarle a alguien este proyecto que acabamos de desarrollar, nos cuestiona, bueno, pues su aportación puede ser de provecho, sus señalamientos nos pueden ayudar a mejorarlo, pero si estas críticas nos desvían de los principios y valores, no le des importancia, porque siempre acuérdate que hay la buena y la mala crítica, y hay que saber cuándo tomar de unos y otros lo que nos conviene. Hay que saber aceptar la buena crítica para mejorar nuestros aspectos humanos, pero hay que ser maduros también y entender que hay gentes que no por mala fe, sino porque no coinciden en nuestro punto de vista, tienen el derecho de expresarse, aunque sea con acritud, con negatividad, y que nosotros debemos ser maduros para no resentirnos por esta forma de comunicarse con nosotros. Haciendo una pequeña revisión de lo que hemos visto, podemos decir pues que el ser humano lleva dentro de sí una inquietud por ser y conocer más de sí mismo y de todo lo que le rodea, para así dejar una mejor aportación. A través de las etapas de la vida, se debe dar a la persona los elementos necesarios para que se haga cargo de su propia existencia y así responda a su vocación. Y en cuanto a la vida del hombre, ya dijimos que es un proyecto individual que cada uno debe construir con responsabilidad. Aquí a veces se dice que las circunstancias me son adversas en la vida, por eso yo soy como soy y por eso no puedo salir de estos vicios, estos problemas y estas limitaciones. Pues no deja de haber alguna verdad que a algunos nos va a costar más esfuerzo remontar por razones socioeconómicas, culturales, sociales, religiosas, muchos problemas que para otros no lo serán tanto,
pero eso no nos excluye de esa lucha que todos debemos dar, y recordemos que muchos ejemplos y testimonios hay de personas que con grandes limitaciones, persecuciones y cosas en contra se elevaron hasta alturas a las que muchos de nosotros no vamos a llegar teniendo todo lo necesario para hacerlo. Esto por sí mismo nos está diciendo que no estamos excluidos nadie de enfrentar la lucha por ser cada día mejores. Yo creo que podíamos dar algunas recomendaciones para que puedan ayudarse a hacer este proyecto hacia el futuro. Por ejemplo, todos los días tenemos la oportunidad de aprender algo nuevo. Al terminar el día hay que analizar lo que aprendimos. También hay que tratar de hacer todas las cosas con la mayor calidad posible. O sea, quitarle, decía, esa monotonía, ¿verdad? Quitarle esa indiferencia a los actos. Al compartir los conocimientos nos enriquecemos. Hay que preguntar al que sabe. Y nosotros también dispuestos a dar el conocimiento nuestro. Y de esa manera nos retroalimentamos y crecemos todos. También hay que pensar primero en ser, luego en hacer y por último en tener. En ser primero, luego en hacer y por último en tener. Pues yo, para poder hacer algo, primero tengo que ser, por ejemplo, un buen ingeniero, un buen carpintero, un buen padre de familia, no solo revisando aspectos de trabajo, sino también de familia o humanos. Y luego que ya estoy cierto que soy eso, bueno, hacer aquello para lo que soy apto. Y por último, en consecuencia, viene el tener. O sea, lo último que siempre a veces cambiamos, queremos tener antes de ser y de hacer, no, pues está mal. Hay que primero ser, luego hacer y luego tener. No invertir el proceso, y van a ver qué bien les va cuando se da por ese camino. Hay que escuchar a los que nos necesiten, principalmente a nuestra esposa e hijos. Hay que fijar nuestras metas en forma muy concreta y realista, bajo nuestras propias limitaciones, pero que éstas siempre nos lleven a la superación, y hay que cumplirlas. Hay que amar siempre. El amor es la donación que voluntariamente hace una persona de sí misma a otra persona. Esta donación no empobrece a quien se entrega, más bien la enriquece y le ayuda a entregarse como persona. Esta donación y vida en el amor permite descubrir y dar sentido a nuestra propia vida, además de poder imponernos a todas las circunstancias adversas que se presentan, pues a través del amor se descubre el bien y la felicidad, como nos han testimoniado. La trascendencia se refiere a lo que está más allá, a lo que permanece. Se dice de lo que supera límites o condiciones, por ejemplo, las del tiempo y las del espacio. La filosofía, el filosofar quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, etcétera, siempre es algo que nos ayuda para seguir creciendo. Pues llegamos al final del programa, siempre nos falta tiempo para hablar de muchas cosas. Yo les agradezco mucho sus llamadas y les recuerdo que esta fue una aportación personal de Benjamín Sepúlveda Hernández. Hagan su proyecto de vida
y sean mejores personas, mejores trabajadores, mejores miembros de la familia. Que tengan buena tarde.